La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vamos a seguir tratando temas bíblicos para que cada uno de nosotros sepamos, lo entendamos, para así ejecutarlos. El propósito de Dios es que la humanidad, todos, hallemos la salvación. Para ello, pues, hay que buscarla. Y la manera correcta de buscar la salvación es cumpliendo todas sus ordenanzas, conforme Dios mandó que lo hagamos. Vamos a tocar el tema el arrepentimiento. De pronto muchas veces cuando escuchamos hablar de esto, pensamos de que no tenemos de qué ni por qué arrepentirnos. No hemos matado, no hemos robado, no hemos adulterado. Yo no hago nada malo. Esa es la expresión de muchas personas. A lo largo de este tema que vamos a tratar, nos daremos cuenta si es como pensamos o es como Dios tiene trazado las cosas que debemos hacer. Desde el momento que nuevamente el Espíritu de Dios baja al planeta Tierra y se instrumenta de un varón, y a través de él comienza la predicación del arrepentimiento. Para ello necesario es que conozcamos sus ordenanzas, porque el mandamiento es el que descubre el pecado. De lo contrario, seguimos con un arrepentimiento a medias y por lo tanto seguimos en pecado. Lo vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 49, versículos 1 y 2. Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento, sin acepción. Salmos 49, 1 y 2. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Los seres humanos necesitamos de la misericordia de nuestro Creador, y esta es una de ellas. Dios, por su infinita misericordia, nos llama a que oigamos algo, que escuchemos algo, y todos sin excepción
qué tenemos que oír? ¿Qué tenemos que escuchar? Porque aquí dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 10, ¿qué tenemos que oír? Oíd palabra de Jehová, oh gentes. Cuando dice gentes se está refiriendo a toda la humanidad. Oíd, dice, palabra de Jehová, oh gentes. ¿Y cuál es esa palabra de Jehová que tenemos que oír? Los 10 mandamientos. Es bueno recordar Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, corrobora el apóstol Juan diciendo, Primera de Juan capítulo 2 versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esa es la palabra que los seres humanos tenemos que escuchar. Todo el mundo, sean personas lectores de la Biblia o no. Porque aquí dice, una vez más voy a repetir, oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos. ¿A qué se refiere las islas que están lejos? Las diferentes organizaciones o grupos religiosos que no conocen la ley de Dios. Alguien dirá, pues no, está en el libro de Éxodo 20. Estos 10 mandamientos Dios hizo conocer, les habló a los israelitas en el tiempo pasado, o sea, a la descendencia de Jacob o Israel, verbalmente. Pero ya después le entregó en 2 tablas de piedra, los cuales quedaron escritos. Bien, ¿y por qué tienen que escuchar los 10 mandamientos todo el mundo, por más sean lectores de la Biblia? Porque los 10 mandamientos de Dios salen a la luz desde el momento que el Espíritu Santo baja al planeta Tierra, se instrumenta de un varón, y luego es arrebatado al tercer cielo en espíritu para traer la copia del original que está en el trono del Padre Jehová, o sea, la copia de los 10 mandamientos, del original, para la enseñanza de la humanidad. Por lo tanto, la predicación de los 10 mandamientos es para todo el mundo, para que haya un arrepentimiento verdadero. Dios quiere pasar por alto todos nuestros pecados, faltas que cometimos antes de conocer la ley de Dios. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Esto quiere Dios,
de nosotros los seres humanos. Dios no nos quiere tomar en cuenta los pecados que cometimos o que ahora muchos seguimos cometiendo. Y pecado no solamente es pues matar, robar, adulterar, fornicar. Pecado es desobediencia a la ley de Dios, empezando por el día sábado, las 3 fiestas en el año. Porque al desconocer estas ordenanzas no lo hacemos, por lo tanto estamos ciegos de la verdad. Entonces, como estamos viendo, Dios ahora quiere que todos nos arrepintamos. ¿Y con qué finalidad Dios quiere que procedamos al arrepentimiento? Porque quiere borrar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, así sean graves o leves. Quiere hacernos nuevas criaturas. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid, luego dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así hayamos cometido los pecados más horribles de nuestra vida, Dios nos promete hacernos limpios, quitarnos todos esos pecados, todas esas inmundicias. Y nos quiere convertirnos blancos como la nieve, quiere decir, sin una pizca de pecado. Quiere perdonarnos, en otras palabras. Y de esto mismo también habló el Hijo de Dios. Libro de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Trabajados y cargados de qué? De pecado, de maldad. Y el Hijo de Dios dice, yo los voy a descargar, yo los voy a quitar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo viene a ser los 10 mandamientos. El yugo entre Dios y el hombre. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que imitemos el ejemplo de Él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Dios el yugo que al hombre vincula con Dios viene a ser sus ordenanzas. Y es fácil, dice. ¿Pero cuándo es fácil? Cuando el hombre tiene el Espíritu de Dios. Y para tener el Espíritu de Dios, la persona tiene que, primeramente, creer en nuestro Señor y en sus mandamientos. Y para que con la ayuda del Espíritu Santo, el hombre pueda cumplir fácilmente todas sus ordenanzas. Escrito está. Pero sin embargo,
muchos nos negamos. Cuando escuchamos la predicación del arrepentimiento, de los 10 mandamientos, que sí tenemos que ponerlos por obra, nos hacemos muchas veces los desentendidos y seguimos en el mismo camino equivocado. Vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Una vez que la persona es descargada, o sus pecados son perdonados, son limpiados con su Santo Espíritu, entonces la persona tiene que comenzar a poner por obra sus ordenanzas, porque para eso Dios da su Santo Espíritu. Porque ese camino viene a ser los 10 mandamientos. Libro de Salmos, capítulo 119, versículos 27 y 32. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanchares mi corazón. Pero sin embargo los hombres nos negamos, porque esto habla en la última parte. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y esto es notorio en estos días. Personas lectores de la Biblia malinterpretando, por falta de guía espiritual, dicen de que el mandamiento fue para el tiempo pasado. Ahora solamente somos salvos por Cristo. Cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la enseñanza, podemos decir popular. Esa es la interpretación de muchas personas lectores de la Biblia. Por eso dice más, dijeron: no andaremos. Nos negamos a que el Señor haga con nosotros esta maravillosa obra. Bien, vamos a corroborar el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18. Con el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 19. Arrepentíos, dice, y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para esto el hombre tiene que volverse a Dios, o tenemos que volvernos a Dios. La persona arrepentida tiene que convertirse a Dios. ¿Y cómo, de qué manera la persona se convierte a Dios? No solamente es decir que me arrepentí, ya no bailo, ya no me emborracho, ya no soy mujeriego como antes. Antes robaba, antes estaba en malos caminos, pero ahora ya no. Esto no es suficiente. Vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Al arrepentirse, la persona tiene que convertirse a Dios. ¿Y en qué consiste una verdadera conversión? En poner por obra la voz de Dios. ¿Y qué es esa voz de Dios? Deuteronomio 4, 12, 13. Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13.
Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz ninguna figura visteis. Esto prácticamente es cuando el Padre habló a su pueblo verbalmente sus ordenanzas, pero no vieron, dice, ninguna figura. Y esa voz de Dios son sus mandamientos. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Porque después ya Dios le llama al profeta Moisés al monte de Sinaí. Ahí le entregó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Entonces, los 10 mandamientos es la voz de Dios. Entonces la persona que se arrepiente y se convierte a Dios tiene que comenzar a poner por obra sus ordenanzas. Y esto mismo también corrobora Deuteronomio 32, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Esto mismo corrobora el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 20. Hechos capítulo 26, versículo 20. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hacer obras dignas de arrepentimiento es poner por obra todas las ordenanzas de Dios, conforme está escrito en Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Bien, teniendo esta promesa de Dios, muchos nos negamos a un arrepentimiento verdadero, diciendo: yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado. Y esto es notorio, aún mucho más en estos últimos tiempos. Y vamos a ver textualmente: para que haya un arrepentimiento verdadero, tenemos que conocer los mandamientos de Dios. Y hemos leído en el libro de Salmos, capítulo 49, versículos 1 y 2. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo. El rico, el pobre, juntamente. ¿Y qué teníamos que oír? Los mandamientos de Dios. Lo hemos leído en Jeremías, capítulo 31, versículo 10. Oíd, pueblos, la palabra de Jehová, quiere decir sus mandamientos. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento verdadero, porque la ley descubre el pecado. Mientras que la persona no conoce la ley de Dios, no puede conocer su pecado. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque por la ley, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Esta última parte es lo que estamos tratando. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y de esto